Oli. Me quedé hablando un poquito solo. Ok, vamos a esta parte. Cuando utilizamos el verbo to be, les decía, es importante a veces no llegarnos a confundir con esto. Porque, a ver, aquí, la estructura es sujeto, auxiliar was, were. ¿El verbo va al pasado o se escribe normal? Va en pasado. Ok, ¿por qué no iría en presente? ¿O qué tendría que ver el auxiliar? Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí. Utilizaremos el verbo, ojo, ¿eh? El verbo to be al pasado, siempre y cuando hagamos referencia a estados de ánimo que involucren ser o estar. En este caso, fui, estaba, estuve, etcétera. O era, etcétera. Sí o sí. eh, Por ejemplo, estaba cansado. You were happy. ¿Qué dice ahí? Tú estabas feliz. Ahí, ¿cuál es el pasado? El where, Ok, y el where determina que la oración que estamos trabajando está al pasado. al pasado. ¿Es necesario que coloque un verbo al pasado? No, porque el auxiliar ya lo está indicando. Ok, entonces aquí me voy el sujeto, auxiliar, was, were y complemento. ¿Para qué vamos a utilizar el verbo to be? Para estados de ánimo, teacher. Por Estados de ánimo ejemplo, que involucren el cero, estar, fui, estaba, estuve, era, etcétera. Aquí lo escribió. y cuando quiero utilizar un verbo, ¿qué voy a utilizar? El auxiliar, cuando quiere utilizar un verbo con el Ajá, auxiliar, en con pasado el, simple. en pasado simple, con el auxiliar o sin el auxiliar. Pues si es pasado simple solamente con el verbo en pasado, pues nada más se utiliza el sujeto y el verbo en pasado. Bien. Y si quiero utilizar el verbo to be en pasado, ¿puedo Pues utilizar depende. un verbo? Sí, sí, teacher, pero el Ok, verbo, espérame. Sí, sí, pero ahí ya no voy a utilizar el verbo en pasado simple. Ahí ya voy a utilizar el verbo en presente continuo. ¿Ok? El ing. Yo estaba comiendo, yo estaba jugando. I was playing. ¿Ok? Vamos a utilizar el verbo to be en pasado simple para referirnos a estados de ánimo o a situaciones o actividades, sobre todo estados de ánimo, ¿ok? O acciones que definitivamente hablan de mí, pero ya terminaron. Por ejemplo, I was at gym.
Estaba en el gimnasio. ¿Ok? My sister was at the university. ¿Ok? Y no utilizo ningún verbo. Estoy utilizando un auxiliar para describir acciones que ya ocurrieron, que ya terminaron. ¿Sí o sí? Yo me quedé en una pregunta, teacher, tengo una duda. Dime. A ver, usted nos está diciendo que el pasado simple con el auxiliar was o were es para estados de ánimo. O El acciones que pres, ya terminaron. Ajá. ajá, o acciones que terminaron. Excelente. Bien, teacher. Pero el presente continuo, cuando agregamos ing, es el verbo to be. ¿En qué manera? O sea, ¿cambia el verbo to be utilizando el auxiliar? No, en Eso no lo entendí. pasado. Por ejemplo, puedes decir, I was eating. Estaba comiendo. Ajá. Y aquí utilizamos, por ejemplo, el auxiliar I was, estaba, eating, comiendo. Acuérdense que el verbo ing, no además de ser un ando endo, es una forma continua de acciones que inician en el pasado y terminan en el presente o continúan en el presente o tienen repercusión en el futuro. ¿Ok? Podemos decir I was eating. Ah, ya sabemos que es un pasado continuo. No es un presente continuo, es un pasado continuo porque estamos utilizando el auxiliar. Ah, ya, sí. O sea, nada más aquí como para recalcar esta parte es del presente al pasado utilizando el verbo to be. Sí, ¿verdad? Pasado al presente, Ajá, del utilizando el pasado. verbo to be. Ah, es del pasado al presente. Ah, Ok, entiendo. me voy para acá. Dale, teacher. ¿Dudas con el pasado simple? No, no, no. Ningunita. No. No, Ok. ¿Dudas con el pasado simple con el verbo to be? ¿Para qué lo utilizamos? No, ayúdenme a terminar. Con el complemento puede ser un estado de ánimo o puede ser una acción que ya finalizó. Ayúdenme, por favor. He was. Dime, Jazz. podría ser she was late for a job interview. He was play. She was late, de tarde. Ah, ok. She was late for a job interview. He was late. Ok. Bueno, en este caso es he was, ¿no? Porque es la tercera. Échenme otra. She was. Oh my world. Ay. Échenme otra. Puede it was cool o Ok. cold, de frío. ¿Sí? Ajá, así. Sí, ¿no? Ok. Eso es frío. Sí. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Échenme otra. Échenme otra. Ya estamos We were cansados. ¿Cómo? we were sad. Ok. We were sad. Queden un segundo. We were sad. Andan en un mood muy tristón, ¿o soy yo?
Que me tardo en pensar, profe. Ah, ya. Teacher, yo le digo una. Chile. A ver, me quedé en la de you, ¿verdad? Ajá. You were, you were, at the party. Bien. And they were happy at the beach. También podría ser. Ujú. Ahora quiero que noten, a ver, la característica. ¡Uy, choquecito! Quiero que noten la característica principal del was y el were. ¿Cuándo utilizamos was y cuándo utilizamos were? Ya dijimos que para las terceras personas, pero ¿cuál es la razón principal? A ver, revisen. Ahorita que ya hicimos las oraciones, ¿cuál es la razón principal de utilizar was y cuál la de utilizar were? Yo le digo, teacher, Díceme. la de was es para hacer y la de were es para estar. Acuérdense que was were es el pasado simple de ser o estar. Casi le dabas. A ver, revisen cuáles tienen was y cuáles tienen were. Revisen género, revisen número, revisen todo. Pues usted lo dijo, teacher, que was era para primeras personas y terceras personas y were era para solamente segundas personas o más personas. Ok, sí, pero ¿por qué? O, o nada más como usted como persona. Este, pues es el pasado del verbo to be, del cero está, es que, que siempre y cuando hagamos referencia a estados de ánimo. Acerca, acerca. No es, teacher, que was es para estaba y were era y were es para era. A ver, revisen otra vez. Ojo con lo que les voy a decir. Revisen género y revisen número. El, bueno, como dice que chequemos número, entonces el was sería para una sola persona o cosa y el were sería para varias personas o varias cosas. Mm, a ver, ¿cuáles utilizan was? I, he, she, Ok, ¿y qué característica tienen I, he, she, it que no tienen you, we, you y they? son pronombres antiguos en singulares. Eso. Ok, I, he, she, it son sujetos o pronombres que están en singular. Me dirán, oiga, profe, pero you, bueno, ya saben el tema con you, ¿no? De las dos personas, del emisor y el receptor, por eso se utiliza where. Where se va a utilizar como un auxiliar para eh, plural. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, vámonos con lo que sigue. Ok, vámonos con los verbos y las conjugaciones, porque es lo que nos atañe, es lo que tenemos que hacer. ¿Sí o sí? Sí. Ok, vamos allá.
como dirían los youtubers. Vamos allá. Para el tema de la expresión, tenemos dos tipos de fonemas, dos tipos de sonido. Aquellos sonidos que se realizan con las cuerdas vocales, que vamos a llamar consonantes sonoras. Siempre que un verbo termine con una consonante sonora, la pronunciación que haremos es la pronunciación de la letra D. Por ejemplo, ¿ahí cuál ven? Obviamente los que terminan con D, pues también se pronuncian con D, ¿va? Nada más tiene uno, el de agregar, el de add. ¿Seguros? Add, Ajá, added. added. Ajá, en forma Decimos pas. added, ¿sí? Added. Y Sí, hacemos la teacher. pronunciación con la D. Ahí hay uno con T. Sí, está el de admit o admit, es admit. Admit, Y admit. el de affect. Ok. Entonces no decimos admitted. Decimos admitted. Con T, admitted. Admitted, affected. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasa con los que terminan con B, con G, con J, con L, con M, con N, con R, con V, con W, con Y y con Z? La respuesta es fácil y es sencilla. Hay que aprendérnoslos. ¿Sí? ¿O sí? Bueno. Mari, ¿tú sí estuviste en la clase pasada? No, profe, no pude estar. Santo Dios, saquen su libreta. Va de Nuevo León. Ustedes me dicen cuándo, ¿eh? ¿Ya están? Sí, Ojo. Me voy a ir aquí, voy a ir explicando algunas cosas que luego quedan pendientes. En esta clase vamos a aprender cómo pronunciar los verbos regulares en tiempo pasado. O sea, cómo pronunciar esa ed que se coloca al final de los verbos regulares en el tiempo pasado. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Entonces, en esta Comercial. clase vamos a aprender cómo pronunciar esa ed que viene al final de los verbos regulares en el tiempo pasado en inglés. Ojo, verbos regulares. Repito, pregunta otra vez para ver si me están poniendo atención. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? ¿Qué pasa con los verbos irregulares? nos tenemos que aprender Eso. todas. Tanto su forma escrita como su expresión oral. ¿Ok o no ok? Yes. So, vámonos con lo que sigue. No vamos a aprender cómo usar el tiempo pasado en esta clase, sino simplemente cómo pronunciar los verbos en tiempo pasado, los verbos regulares. Para aprender cómo usar el tiempo pasado, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces ya sabemos que para conjugar los verbos regulares en tiempo pasado en inglés, simplemente agregamos ed al final. Si el verbo termina con una e muda, pues simplemente agregamos d. Explíquenmelo.
Yo se lo digo, teacher. ¿Sale? Sale, yo se lo digo, teacher. A ver, espérame tantito. Aquí lo tengo. Dice, cuando cuando se agrega el ed en pasado simple, se agrega ed al verbo en forma base terminación del verbo. Si el verbo termina en se agrega una d. Si el verbo termina con y, se agrega y. Espera. Este nada más, mira, voy de regreso, te ayudo. Simplemente Sale, teacher. agregamos ed al final. Para los verbos Conjugar los regulares. verbos regulares en tiempo pasado en inglés, simplemente agregamos ed. Ahí. Si voy a conjugar un verbo regular, solamente agrego e y de. Ya, con eso es un verbo regular. ¿Ok? Decía en la clase pasada. ¿Y cómo sé cuándo es un verbo regular? Mari, creo que tú me preguntabas, ¿no? Cuando vimos lo de travel. Sí, ¿sabe qué? Estoy checando aquí mis apuntes y habíamos dicho algo de stop, porque mencionaba usted algo así de consonante cuando terminaba en consonante, vocal, consonante, algo así. Ok, vamos para allá. Todos los verbos regulares terminan en ed. Hack para leer o para escribir en inglés. Si están leyendo en inglés y ustedes ven que un verbo está con e y con d, quiere decir que ¿Qué es en pasado, teacher? eso, que En es un pasado pasado. simple. Muy bien. Sale, vamos a lo que sigue, ¿eh? Al final. Si el verbo termina con una e muda, pues simplemente agregamos de. Pero lo difícil viene siendo en la pronunciación. ¿Cuál sería una e muda, por ejemplo? A ver, ahí vean la tablita. Arrive o arrive podría ser. A ver, ¿cuál? La A que ver, dice pronúncialo arribe. otra vez. Bueno, es que no sé si es arrive o arrive. Ok, es la segunda, pero trata de pronunciar todas las letras, todas las vocales y todas las consonantes y me dices cómo se pronuncia. Arrive. Arrive. ¿Se pronuncia la E? No, porque está como que chiflada, es como de, ajá, está como chifladita. Ajá, con entre los dientes y los labios, ¿no? Y el aire. Sería Entonces esa sería muda. aunque sería una consonante sonora, ¿no? ¿O sería una consonante aguda? Digo, una consonante sorda. Arrive. ¿Pronunciamos la E? No, ¿Qué es y lo como último usted que pronunciamos? la V y usted la tiene en consonante sonora. Ok. Esta palabrita de aquí, ¿cómo se pronuncia? Arrive. Arrive. En algunos casos, suena, ahorita lo vamos a ver, suena arriveth, arriveth, arrived, arriveth. ¿Ok? Vamos para allá. Un segundín. En esta clase vamos a aprender con viento, porque esta ed tiene 3 pronunciaciones. Vamos, ed al final. Si el verbo termina con una e muda, pues simplemente agregamos de. Pero lo difícil viene siendo en la pronunciación, porque esta ed tiene 3 pronunciaciones. Anótele ahí.
La ED tiene 3 pronunciaciones. Así anótenlo. La ED de los verbos regulares, recuérdenlo, de los verbos regulares. Tiene 3 pronunciaciones. Ustedes me dicen cuándo les sigo. Ya. El micrófono. Oye. Anótenle bien, ¿eh? Ya no lo voy a repetir, ¿eh? Más que las veces que sea necesario. Ok, sale. Hay 3 formas de pronunciarlo. Se puede pronunciar tal cual se ve, o sea, Ahí, la forma más coloquial de pronunciar un verbo regular es pronunciar ed. Así, tal cual, pero ahorita vamos a ver las excepciones. ¿Ok? Ed. ¿Podríamos decir arrived? Sí, ¿Podríamos decir traveled? Sí. sí, ¿Estaría más dicho? ¿Mal dicho? No, porque ahí dice que es lo más tal cual. ¿Ya notaron? Ya. Sale, vámonos, Rikis. ed, o se puede pronunciar simplemente como de, la E queda La D. ¿Cuándo vamos a pronunciar la D? muda. E incluso a veces se pronuncia como una T. Bien, La D cuando sea sonoro. Y la T Cuando sea de aire. entonces, ¿cómo sabemos cuándo se pronuncia ed y cuándo se pronuncia de y cuándo se pronuncia T? Para entenderlo, tenemos que hablar acerca de los sonidos sonoros y sordos. Un sonido sonoro, Anótenle. Sonido sonoro. ¿Cuál es un sonido sonoro? es un sonido que se produce utilizando las cuerdas vocales. Anótenle. Cuerdas vocales. ¿Cuáles son? Como la P, como la L, como la M. Al pronunciar estos sonidos, utilizamos las cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales. Y un sonido sordo es... Ahí están. ¿Cuáles son los sonidos? La B, la G, la J, la L, la M, la N, la R, la V, la W, la Y y la Z. Todos los que terminen ahí, esos meres que tengas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? No. Por ejemplo, si hubiese un verbo que después de cualquiera de estas letras tuviera una E y fuera muda,
Nomás te le agrega la D, teacher. ¿Ok? ¿Y cómo lo pronunciamos? Este, con alguno de los verbos que tiene aquí. ¿Le Ujú. digo alguno? Pues tiene varios, teacher. Tiene, por decir, el de agreed, el de agree es agreed, el de el de gue es arched, arched, el de arranque es arranched y, y el que dijo la compañera ya es arrived. Ok, vamos cerca, ¿eh? Me gustó la Sale, pronunciación, teacher. vamos cerca. Sí, Ahora gracias, teacher. vamos a ver este, espérenme en un segundo. En esta clase vamos a aprender cómo pronunciar. Al pronunciar estos sonidos, utilizamos las cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales. P, L, M. Y un sonido sordo es un sonido que se pronuncia sin usar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no vibran, es puro aire. Como la F, como la S, y la P, puro aire. Entonces, los sonidos sonoros. Ok. ¿Cuáles son los sonidos sonoros? Además de lo que ya dijeron, la C, la F, la H, la K, la P, la S y la X. Y obviamente, pues la T, ¿va? La número T. Sí o sí. ¿Ya las tienen? Pero una pregunta, profe. Mándeme. Entonces, el último verbo que dice attack, como termina en K, sería una consonante sorda, sería de aire. Attack. Pronuncia Attack, attack. attack, Ahí estás. Attack. Attack. ¿Pronuncias ataques o attacket? attacket. Attacket. Ah, Y ok, ya es sí. bien claro, ¿no? A Entonces, ver, pronuncia attack y attacket. attack, attacket. Y no estás pronunciando la E, sino que el sonido de la K y de la D, que suena como T, porque es una consonante sorda, ejemplifican perfectamente un verbo al pasado simple. ¿Sí o sí? Ok, sí, profe. Va que va. Ah, entonces, vamos allá. En esta clase vamos a aprender Voy. cómo pronunciar los verbos regulares en tiempo pasado. Usamos las cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales. P, L, M. Y un sonido sordo es un sonido que se pronuncia sin usar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no vibran, es puro aire. Como la F, como la S y la P, puro aire. Entonces, los sonidos sonoros son los que se pronuncian utilizando las cuerdas vocales, mientras que los sonidos sordos son los que se pronuncian sin usar las cuerdas vocales. ¿Qué tiene que ver esto con la pronunciación de los verbos regulares en tiempo pasado? Pues vamos a ver. Primero, cuando un verbo termina en de o te, entonces al agregar ed en tiempo pasado, se pronuncia tal cual se ve, ed. Así, anótenlo. Si el verbo termina en D o en T, se pronuncia tal cual. ¿Ya están? Sí,
Pregunta de los 50,000. ¿Qué verbos terminan en D y en T? Por ejemplo, aceptar, accept, accepted. Se los voy poniendo aquí. Voy a poner uno, ¿eh?